Muy buenos días, mi nombre es Gabriela Mellado y le doy la más cordial bienvenida a todos los presentes. Antes de comenzar, y como es de costumbre, me gustaría saber si se escucha bien el audio, si se ve bien la pantalla para que demos inicio. Ustedes tienen un chat de preguntas donde ahí me pueden ir escribiendo para poder ver si obviamente se va escuchando bien y en la medida que vayamos avanzando con la presentación, por este mismo medio, la idea es que ustedes me vayan haciendo preguntas, así que muchas gracias para aquellos que ya me han contestado. Así que vamos a comenzar con el tema de hoy, que es principalmente Chile, ya cómo está la economía hoy día. Se conoció esta mañana el IMASEC del segundo trimestre, así que vamos a pasar a revisar esto y también cómo conjugarlo con los eventos que ya se vienen también de aquí en adelante. Perfecto. Vamos a concentrar el webinar de hoy en el dólar peso, ya con, bueno, también vamos a ir revisando el cobre, que también nos va a, vamos a ver la parte fundamental y técnica, así que también vamos a revisar el cobre, que nos importa bastante para lo que sería el peso chileno, el dólar peso en específico, y también vamos a dejar un espacio de preguntas para que puedan preguntar sobre otros activos que son de su interés, y también se están moviendo harto, así que también vamos a dejar una pequeña parte para estas preguntas. Vamos a ver, ahí desde ya me están escribiendo que quieren revisar el oro, así que lo vamos a revisar también. Así que me van escribiendo nomás, yo no puedo ver las preguntas, así que a medida que vayamos avanzando, si algo no queda claro, por favor me insisten y vamos a revisar. Así que el oro ha sido así, que me estaban ahí escribiendo por interno, y el euro dólar también. Tesla y Amazon, perfecto, vamos a revisarlo. Entonces se conoció el IMASEC de junio, ya en de julio, perdón, el cual fue de menos 10,7, un dato relativamente mejor de las expectativas, pero aún así sigue siendo un dato negativo, sigue siendo un dato débil. Pero aún así, no sé, el ministro de Hacienda, por ejemplo, lo ha catalogado como un dato relativamente bueno. Las autoridades han comentado con que se espera de que aquí a fin de año los datos sigan siendo positivos o relativamente negativos, cosas que a fin de año este dato pueda ser más positivo. En general, la verdad que si uno se pone a leer ahí algunos comentarios, son bastante optimistas. La verdad, aquí al cierre, considerando que en Chile ya se está comenzando el tema del desconfinamiento y eso debiese traer mayor actividad económica. Así que de momento es un dato que hasta el minuto lo celebran, ya porque si bien cierto fue malo, fue menos malo de lo que se esperaba, en grandes rasgos. Hoy vamos a conocer datos importantes. Hoy día sí que tenemos la decisión de política monetaria en Chile, por lo tanto es un tema no menor que tenemos que tener en consideración. Hoy el dólar peso, y aquí ya me voy a un poco a la parte más técnica, se encuentra cotizando, o las últimas semanas ha estado cotizando en niveles bastante, soporte de resistencia bastante claves, y aquí donde yo les quiero traer algunos tips para poder llegar. Sí, fue menos 10,7, ahí que me están preguntando, fue el IMASEC de julio, ya, y a ver si aquí nos vamos un poco con los meses anteriores. El IMASEC, si lo vamos desmenuzando, porque aquí ya me... Perfecto. Acá me están haciendo varias preguntas, muchas gracias. El IMASEC minero ya igual creció, y eso relativamente lo toman positivo. Consideremos que igual el precio del cobre, por eso lo vamos a revisar más adelante, ha sido subiendo de forma constante. En general apoyado por las cifras de China que se conoció el día domingo y en la noche también de ayer, el dato de PMI manufacturero en China, el cual todavía sigue siendo sobre expectativa, en expansión, así que por ese lado, por el parte también de cobre, y por eso el IMASEC, cierto minero, creció en 1,4%, y el no minero fue el que más cayó, que cayó un 12%, y es ahí donde tenemos este dato mixto. Súper, sigo leyendo acá. Perfecto.
Entonces, considerando estos datos de IMACEP, ¿cierto? En donde la parte más de servicio y construcción fue lo más afectado y es justamente lo que el sector más fuerte que se contrajo, ¿cierto? Por toda la pandemia, el no salir a trabajar, y esta etapa que ya comienza aquí en más el desconfinamiento, del comenzar, ¿cierto?, a reactivar la economía, es que se esperan proyecciones mucho más favorables de aquí a fin de año. Y eso es más o menos lo que están celebrando los ministros tras el dato de hoy día. Hay que revisar hoy, ¿cierto?, como conocíamos, las decisiones de tasa que vamos a conocer por parte del Banco Central, y aún así se espera de que sigan teniendo una política expansiva. Siempre es importante ver cómo lo hace la FED. Ya en general, por lo menos Chile no, en general trata o le copia un poco lo que hace Estados Unidos, y en ese sentido se espera, y esto ya es una apreciación personal, se espera, o yo espero, mejor dicho, de que también sigan manteniendo una política monetaria expansiva acá en Chile, y eso que dice provocar un debilitamiento de la moneda. Siempre cuando los bancos centrales mantienen políticas expansivas, es decir, bajan las tasas, ¿cierto?, para poder generar un mayor crecimiento económico, lo que sucede cuando toman estas medidas es debilitar la moneda local. Perfecto, muchas gracias aquí por todos los comentarios igual que están haciendo. Ahora, eso está internalizado, no está internalizado, y es ahí, ¿cierto?, donde tenemos que comenzar a ver. Nosotros hay que entender la parte fundamental, es nuestro camino, ¿cierto?, más o menos donde visualizamos para dónde se puede ir el precio, pero ya el análisis técnico, que más o menos están las herramientas que yo les quiero mostrar en esta oportunidad, son los timings donde tenemos que entrar y salir, y para eso tenemos que reconocer, ¿cierto?, algunos niveles relevantes. Por favor, sigan escribiendo. Si de repente alguien no sabe o está ahí, tiene más gráficos. ¿A qué te refieres con más gráficos? ¿De más cosas? Tenemos más de 400 instrumentos para ver los gráficos. Ya, vamos a comenzar entonces con el dólar peso, ya que es muy relevante. Sabemos, ¿cierto?, que ya veníamos después del estallido social, que fue todo este escenario más alcista, ¿cierto?, en torno a los 860, 870, ya hemos venido viendo una directriz más bajista, se ha estado aplanando un poco esta incertidumbre a nivel local. Hay que recordar que Moody's, que es una agencia que van valorando el riesgo de los países, nos bajó la calificación, pero aún así era algo un poco ya más esperado. Las otras calificadoras también ya no habían bajado la calificación a Chile, y también, a pesar, ¿cierto?, de que nos bajaron la calificación, seguimos siendo una de las economías que todavía, acá en Latinoamérica, comillas, sigue siendo bastante positiva, y un manejo de política monetaria en general bastante bueno. ¿Ya? Y en general, Chile siempre se ha caracterizado con tener una política monetaria anticíclica, es decir, se anticipa un poco a estos movimientos de repente que pueden haber en los mercados, sobre todo considerando que dependemos mucho del cobre. Así que los ciclos económicos es súper relevante también para este momento. Entonces vamos con la parte más técnica. Sabemos que estamos con esta directriz bajista y tenemos que aquí revisar dos soportes relevantes que tenemos. El primero, que es justamente donde más o menos estamos cotizando ahora, es aproximadamente la zona de los 770. También tenemos un soporte muy relevante también en estos niveles de acá, que fue donde llegó a pisos, acá hace ruptura y se vuelve a meter, ¿cierto?, sobre estos niveles que son aproximadamente los 760, y por supuesto estos últimos mínimos registrados en julio, ¿cierto?, tenemos que incorporarlo, ¿cierto?, en nuestro análisis. ¿Ya? Así que esta semana, ¿cierto?, para los que operan dólar peso, hoy día la decisión de tasa en Chile, y el día viernes la decisión de tasa en Estados Unidos, que también es muy relevante, sobre todo para este cruce, así que vamos a revisar. Hoy día tenemos a un cobre que está subiendo de forma bien importante. Vamos a limpiar un poco la gráfica. Y tras conocerse ya los datos de ayer, se rompió esta directriz alcista, en donde inclusive podemos hacer acá un retroceso de Fibonacci para ver hasta dónde podrían llegar las caídas y seguir subiendo. Hay que considerar que hoy día el cobre está en tendencia alcista, por lo tanto, el precio, o acá el dólar peso, vamos a tener dos fuerzas contrarias. Ya, por un lado, la fortaleza del cobre hace que el precio caiga, y por otro lado, la debilidad de la economía chilena hace que el precio suba.
Así que tenemos que combinar estas dos variables para poder definir más o menos en qué niveles poder entrar. A mí siempre me gusta hacer soporte y resistencia, marcar, ¿cierto?, estos niveles relevantes, ya marcamos los soportes y ahora nos vamos hacia arriba, ¿cierto? Tenemos hacia arriba la zona de los 780, que aquí, ¿cierto?, se ha visto como nivel de soporte. Para aquellos de repente que les pueda servir un poco más, un gráfico de cierre puede ser un poco más atractivo, ¿cierto?, para identificar soporte y resistencia. Así que hacia arriba, ¿cierto?, tenemos 780, 792 aproximadamente, y ya estos niveles de acá, ¿cierto?, piso, 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 resistencia, resistencia en torno a los 803 aproximadamente. Así que estos serían los niveles en donde podríamos seguir viendo la cotización de los precios. Internamente me dicen que no se escucha bien, no sé si el resto me puede comentar aquello. Ahí sí, gracias. Muchas gracias. Así que en lo particular, ya esta caída del dólar peso me hace pensar, ¿cierto?, que podrían ser precios idóneos para seguir esperando compras, ¿ya? Hoy día tenemos una debilidad en la economía chilena que es evidente, un tema en lo que se pueda proyectar más hacia adelante, pero tendríamos que considerar que si se viene el tema del plebiscito, se están comenzando a entrar más comunas en este desconfinamiento y también existe la probabilidad de más contagios, así que tenemos que tener todos estos factores, ¿cierto?, en la mesa. Ya, así que insisto, hay que tener claro el tema fundamental y de ahí ya nos vamos a la parte técnica donde podemos identificar aún mejor los niveles. Si nos vamos digamos, a los indicadores de fuerza de tendencia, yo siempre uso estos dos, que es el RSI y el MACD. El RSI, la verdad que ya hace un buen tiempo se ha encontrado entre estas dos zonas, que son los 70 puntos y el otro de los 30 puntos. Cuando este indicador está o por arriba o por abajo, cuando nos pueden dar señales un poco más certeza, pero cuando se mueve entre medio de estos dos niveles, no hay mucho que hacer en general. Y el MACD, por otro lado, también ha estado bastante curvo, pero en el último tiempo pasó al terreno negativo y justamente, cierto, es cuando el dólar peso rompe el soporte de la zona de los 780, de la zona de los 772 más o menos, y estamos todavía aquí en estos niveles, que a mi juicio se podría ver atractivo inclusive para hacer compras. Vámonos a un gráfico más cortoplacista, a un gráfico de una hora. Aquí quiero eliminar un poco los soportes de resistencia para ir limpiando. Y acá ya todavía, cierto, en corto plazo, en gráfico de una hora, se pueden ver los timings, como les comentaba, para poder entrar o salir, que en lo personal es como yo veo también el dólar peso. Medias móviles han girado a la baja, los máximos siguen siendo decrecientes, por lo tanto aquí, mientras no coticemos por encima de los 7,72, perfectamente podemos seguir viendo estas caídas en el precio y yo no descarto ya que vayan a buscar la zona de los 7,60 y la zona de los 7,74. Ahora, esperando un poco el movimiento de hoy día, aquí me preguntan, perfecto, si nos vamos un poco al hoy por hoy, la verdad que me parece que mañana, o hoy día, perdón, con la declaración de nuestro Banco Central, podríamos comenzar a ver ya impulsos, pero hoy día, si nos vamos solamente a la parte técnica, yo seguiría privilegiando ventas, ya, o dejar órdenes pendientes para los que son más compradores del dólar peso en la zona de los 7,60 y sobre la zona de los 7,70. Los discursos de los bancos centrales son claves para el movimiento de sus monedas, ya, así que si el Banco Central puede tomar una postura de mantener tasas y da un discurso más de fortaleza de la moneda chilena, perfectamente podemos seguir retrocediendo a la zona de los 7,60 sin ningún problema. Y acuérdense que el día viernes tenemos el dato de empleo agrícola en Estados Unidos y eso también va a mover al dólar de forma relevante, en donde si los datos salen negativos, podríamos seguir viendo caídas en general ya del dólar, y salen positivos, nos podríamos ir rápidamente a la zona de los 7,80, 7,85 aproximadamente.
Acá me preguntan el horario, si no me equivoco, es a las 6 de la tarde, que siempre es en ese mismo horario. No creo que haya un cambio de horario. Es con mercado cerrado, ya, así que el dólar peso cierra y luego se conoce digamos, el dato. Y hoy día, en general, a pesar de, como insisto, el IMAFEX fue relativamente sobre la expectativa, sigue siendo un dato malo, pero aún así los ministros, por ejemplo, Hacienda, ¿cierto?, lo está tirando muy positivo, les gusta el dato y las cifras de aquí a fines del 2020 y fines del 2021 se esperan de que sean mucho más positivas. Acá internamente me corrigen a las 5, ¿ya? A las 5 de la tarde, a las 5 también cierra el dólar peso, así que mucho ojo ahí con eso. Ya. Así que acá me siguen haciendo preguntas interesantes. ¿Cómo podría afectar también las elecciones en Estados Unidos? Muy buena pregunta, así que muchas gracias. Las elecciones del país claramente son bien importantes. Si sigue Donald Trump, la verdad que no se descarta de que siga el mandato. Hoy día tiene una gran población que lo apoya, así que en ese sentido la verdad que se podría ver o se podría seguir viendo relativamente a un dólar a nivel global más o menos débil o en estos niveles. Recordemos que en general en este caso a Donald Trump le conviene un dólar relativamente bajo porque así también se vuelve más competitivo con sus principales competidores o socios comerciales, como por ejemplo Europa. Ya, así que en ese sentido, a mi parecer, podríamos seguir viendo a un dólar relativamente en los niveles. Ahora, si las tensiones ya se puedan intensificar con China, a ella es otro cuento, digamos, es otro tema porque ahí ya entraríamos de lleno al cobre, que es donde me quiero pasar ahora, ¿cierto? Me voy primero a un gráfico diario. Un gráfico diario en donde, si ustedes se fijan acá, el cobre mantiene casi una tendencia intacta, rompe la zona de los 2.96 hacia arriba y de ahí en adelante siempre se ha mantenido. Hoy día, o en la jornada de hoy en particular, ¿cierto?, se ha hecho una caída tras conocerse los buenos datos de IMASEC, de datos de PMI manufacturero en China, ¿ya? Y la verdad todavía sigue sobre esta línea de tendencia, mientras siga por encima de los $3, es muy probable que el dólar peso se siga yendo presionado o por lo menos se mantenga por debajo de la zona de los 7.80, que al parecer, ¿cierto?, es hoy día la resistencia más relevante que tenemos hoy día. Si el cobre rompiera, ya esta es la zona de resistencia, si el cobre ya saliera de esta zona y volviese a cotizar en la zona de los 2.96 o por debajo de los 2.96, yo ahí tendría ya una visión un poco alcista del dólar peso. Hoy por hoy, para mí, estos vienen siendo los dos niveles de resistencia que podría alcanzar en caso de algún impulso mayor. Perfecto. Eh, Sigamos entonces avanzando. Estas para mí son las visiones. La verdad que yo creo hoy día que un dólar peso debiese tender más al alza, considerando la expectativa, pero sí o sí por sobre la zona de los 7.72, 7.73, para ir a buscar los 7.80, pero en general creo que vamos a seguir insertos en estos canales, así que ahí si los quieren hacer un pantallazo o sacar, por favor háganlo, porque estos para mí son los niveles en donde hoy día podría moverse el precio, teniendo como las dos resistencias más claves, para mí la más en el corto plazo, los 780, y no se descarta también los 790, pero también siempre indexado a este movimiento del cobre, ¿ya? Acá muy buena pregunta, ¿qué es lo más influyente en el precio del dólar peso además del cobre? Si nos vamos como por ponderancia, principalmente la parte interna, luego en muy parecida en la misma medida el precio del cobre y en baja relevancia el dólar a nivel global. Recuerden que cuando nosotros revisamos el dólar index, por ejemplo aquí nos vamos al dólar index, no sé si es el contrato actual, creo que no, lo vamos a corroborar. Ah, sí, estamos ok. Creo que estamos ok con el dólar index. Para mí, el dólar index, acuérdense que el dólar comparado con las principales monedas, las monedas mayores, un euro, el dólar yen, el canadiense, el franco suizo, ya,
y el dólar comparado con las divisas emergentes hay que revisarlo y eso todavía sigue siendo muy parecido. Para el próximo martes les puedo tener ese dato, digamos, más certero, sacado de Bloomberg, porque en este minuto me encuentran sin ese dato en específico, ya, pero sí sería bien atractivo ver cómo está el dólar comparado con las principales, o sea, con las monedas emergentes específicamente. Acá me hacen otras preguntas también. ¿Cuánto mueve nuestra moneda las ventas y compras de dólares tanto de Hacienda y el Banco Central? Vale, eso, bueno, tenemos en la página del Banco Central, en la parte de prensa, ya van tirando ese tipo de noticias, pero en lo particular eso igual está bien, en general, ya te lo diré como casi el 90 o 80% de las veces, eso está ya bien internalizado por parte de los operadores. Por lo tanto, cuando hay inyecciones, ahora, a lo más que sean temas como muy puntuales, como lo fue justamente para el estallido social o cosas por el estilo, que vienen estos comunicados juntos en el momento, generan movimientos importantes, pero en la práctica la verdad que, y esto lo vimos también con los movimientos eh, de las ventas, ¿cierto?, de fondos, por el tema de las AFP, ¿cierto?, que se tienen que liquidar los fondos, son movimientos bien cortoplacistas y que la verdad no te cambian mucho el panorama. Así que en ese sentido, para mí el dólar peso, más que todo pondera el miedo interno, ya el miedo local. Cuando acá los inversionistas ya se ponen muy temerosos, el dólar peso tiende a subir rápidamente, y a mi juicio ya debiésemos comenzar a ver un poco más de estabilidad en el precio, más que estos movimientos tan bruscos. Perfecto. Entonces, para finalizar, a esperar un poco el dato hoy día, entonces, los datos de nuestro Banco Central, que van a ser muy, muy relevantes. Y para eso, ¿cierto? Si seguimos viendo una debilidad en la economía, rápidamente los textos que debiésemos encontrar son los 780 y los 790, y si el discurso se mantiene muy, muy plano, podríamos seguir viendo esta tendencia bajista, y en ese sentido, ¿cierto? Para mí el punto de inflexión es que estamos sobre los 770, 773 idealmente, o bajo esos niveles, ya que justamente esta resistencia de acá. Voy a pasar a eliminar estas otras para que se pueda entender mejor. Este para mí es el punto de inflexión, o ya cortamos la directriz, ¿cierto? Y mañana comenzamos a ver precios por encima de los 773. Me gusta ya esperar 780 y 790 respectivamente. 780 si es que el cobre se mantiene en esta zona de máximos o encima de esta directriz alcista. Si cae el cobre, ya podríamos esperar también los 790, y probablemente no haya muchos movimientos del miércoles al viernes hasta conocer el dato de empleo no agrícola. Acuérdense que se viene el dato de empleo no agrícola en Estados Unidos, y dependiendo de cómo sean los datos, recuerden que hay que revisar la misma creación de empleo, la tasa de desempleo y los ingresos medios por hora, que los ingresos medios por hora nos pueden decir cómo están siendo esos empleos creados, de qué tipo de calidad es, se mejoró o se empeoró la calidad de los empleos creados. Y aquí me dicen lo que va a pasar entonces en octubre es muy relevante, totalmente. O sea, acá ya el escenario interno es lo que más se ve reflejado, y un tip también, cosas que son relevantes. Yo siempre miro también lo que pasa con el australiano, considerando que Australia es una economía que depende también de China, y también para el tema más local, y aquí me voy a colar con el movimiento del Bitcoin. Y lo otro también es relevante es el dólar con el real brasileño. ¿Por qué? Porque Brasil es la economía, es Latinoamérica en general para los inversionistas más mayoritarios. Por lo tanto, si seguimos viendo acá una valoración o que este cruce tienda a subir, es muy probable que el dólar peso también se vea más presionado en la zona de los 790 o 800 pesos aproximadamente. Si el real comienza a caer, también, digamos, el dólar real comienza a caer, es porque el real se está apreciando. Ahí también todas las monedas latinoamericanas también tienden a tener el mismo efecto. Así que también este es un driver a revisar, ya que la parte local siempre pesa mucho más que lo que pueda pasar en Estados Unidos. Por ejemplo, me acuerdo para un dato de empleo que en Estados Unidos salió, pero todo espectacular,
La verdad que acá internamente no se movió porque aquí en el Real, digamos, estábamos con el tema del Mundial y eso se vio muy fuertemente presionado a la baja. Y la verdad que el dólar peso, a pesar de un dato muy, muy bueno en Estados Unidos que uno se esperaba que subiera, se vio de hecho bajó 2 pesos el dato, porque las fuerzas, ¿cierto?, locales siempre van a ponderar mucho más que las de afuera. Perfecto. El real de los emergentes, ¿cuánto pesa? Porcentualmente no tengo el dato hoy día tan exacto, aún así, sin embargo, es el portafolio y que todo el mundo revisa. O sea, si Brasil está bien, nos vamos a Latinoamérica. Si Brasil está mal, salen capitales. Eso históricamente siempre ha sido así. Ah, te refieres a al ETF de los emergentes, perfecto. Ya, ahí debemos revisar porque más que los ETF emergentes, más que Latinoamérica, pondera más en este ETF que me están indicando internamente, el ETF de los emergentes, ETF EEM, es Asia lo que más pondera en ese ETF en particular. Y aquí me dice entonces la australiana debería subir más, la verdad que todavía sigue siendo muy continuación de tendencia, aprovechando ya la instancia antes de pasar al oro, que también me lo estaban preguntando insistentemente. Acá sí, todavía seguimos en estos rangos, ya de hecho lo podríamos inclusive ya ir ajustando un poco más, todavía estamos en estos rangos más alcistas, y a mí me encanta ir a buscar por lo menos la zona de los 0,75 en el australiano, que aquí me quiero ir a un gráfico semanal. Eh, Vamos a limpiar esta gráfica que está bien cochinita. Me quiero ir a un gráfico semanal porque aquí se puede ver, bueno, esta reversión casi en B. Esto ya es un gráfico semanal, insisto, cada vela es una semana. Los indicadores técnicos ya están yendo más para arriba. Y acá, como les comentaba, primero en la zona de los 0,75 es muy relevante porque el antiguo soporte más. Y ya después tenemos los 0,77 y este techito de acá arriba que coincide con antiguas zonas de resistencia. Esto ya para mí es un poco más mediano plazo, resistencia, y también aquí fue piso, así que este nivel también es muy relevante donde se podría esperar más mediano plazo, insisto, no para hacer trading en el short o en la semana. Pero esta recuperación del australiano, la verdad que además todos los commodities se siguen apreciando. Australia en general exporta mucho commodities y sabemos que el principal comprador de commodities es China. Por eso también depende mucho de la economía de China en muchos aspectos. Perfecto. Y terminamos revisando también lo que es el oro. Lo vamos a revisar en gráfico diario. Ya a mí siempre me gusta primero hacer un gráfico diario, después nos vamos a 4 horas y más o menos en una hora podemos ya ir tomando decisiones. La primera, o en gráfico, siempre son 3 temporalidades, ya son 3 pantallas. Eh, Perfecto. El oro se hace fuerte en incertidumbre. Exacto. El oro es un activo de refugio. Aquí me refiero con refugio que cuando está embarrada en el mercado y nadie sabe para dónde va la micro, ¿qué hago yo? Saco, o el inversionista en general, saco la renta variable y me voy a activos de refugio. Hoy día en pandemia, ¿qué ha pasado? Nos fuimos todos a refugio al tiro, pero todos los bancos centrales, como están dando más liquidez al mercado, bajando sus tasas, ¿cierto? Hay un cierto porcentaje de la población, sobre todo inversionistas más pequeños, ya que por primera vez con toda la fuerte caída en bolsa, se han visto con la oportunidad de poder transar en bolsa. ¿Ya? Y como también hay mucho crédito de por medio, hay mucho capital apalancado en la renta variable, y es por eso que a medida que hayan más estímulos, la renta variable igual sigue subiendo por ese concepto de estímulos, y a la vez también de forma paralela va subiendo el oro como activo de refugio, considerando que las tasas cada vez son más bajas, ¿ya? Y ahí tenemos dos activos de refugio, los bonos del tesoro y el oro. Entonces, al hacerse las tasas más bajas, esos dos activos de refugio son sustitutos, así que uno tiene que ganar el gallito. Y en este caso, ¿cierto? Lo ha ganado el oro porque te deja más rendimientos que invertir en los mismos bonos del tesoro. Así que si nos vamos a activos de refugio, hoy por hoy, ¿cierto? Los bonos del tesoro todavía siguen bajos en Estados Unidos, así que seguimos todavía con el oro bastante alcista. Y acá tenemos la primera directriz más fuerte, ya que esta directriz de acá, que la verdad la ha respetado muy bien, después de fuerte impulso, tuvo una muy
fuerte caída que respetó casi a la perfección, y de ahí la verdad que se ha ido manteniendo en esta zona, y hasta la semana pasada se veía esta especie de triángulo que para mi juicio ya lo terminó por romper al alza. Entonces, cuando estamos en esta tendencia alcista, ¿cierto? Y empezamos a ver esta especie de triángulo, el triángulo, ¿cierto? Lo debiésemos tomar de esta forma. Voy a poner aquí unas líneas rojas, a ver si se cambia un poco para que no nos confundamos. No. Ahí sí, ¿cierto? Este vendría siendo el triángulo que se estaría formando a partir de este impulso. Y si lo proyectamos al alza, que eso es lo que uno hace con las figuras técnicas, ¿cierto? Aquí lo proyectamos hacia arriba, más o menos la zona de los 2100, 2170 vendría siendo la amplitud. Nosotros los 2170, la verdad que hace tiempo yo lo vengo nombrando, que también viene dado por niveles de amplitud de figura y cosas por el estilo. Esta viene siendo la primera directriz, inclusive uno podría hablar de un banderín, y en ese sentido ¿cierto? Tendríamos que ver todo el mástil hasta el último nivel, y ahí proyectarlo hacia arriba, y aquí sí ya que nos dan niveles más o menos en torno a los 2300, que también han sido algunos niveles vistos por algunos, como por ejemplo Goldman Sachs, que lo ve en los 2500, inclusive algunos han visto 3000. Vamos a realizar algunas preguntas. Entonces, para entender aquí los movimientos del oro, sabemos que un activo de refugio está en tendencia alcista, pero eso no quita de que tenga un movimiento, ¿cierto?, súper importante. Y Fernando les comentaba, ¿cierto?, esta característica que tiene el oro como activo de refugio, al igual que los bonos del tesoro. Entonces aquí se da una particularidad que hay que entender. Si yo compro bonos del tesoro, necesariamente tengo que adquirir dólares. Por eso se dice que el oro con el dólar a nivel global tienen un comportamiento inversamente proporcional, porque si el dólar index cae, el oro sube, ¿cierto? Pero si el dólar index sube, el oro cae, que viene siendo por este apetito por comprar bonos. ¿Ya? Entonces, históricamente, ¿cierto? El oro con el dólar index han tenido movimientos inversamente proporcionales. Entonces, con los datos que conocimos hoy día, por ejemplo, los datos de Alemania, IPC de la zona euro, y después, ¿cierto?, los datos de Estados Unidos, que en general terminaron siendo más, hoy ya se conocieron los PMI en Estados Unidos, y terminaba dando como fin de la cuenta con los datos que termina siendo el dólar index que más sigue apreciando. De hecho, este fue el movimiento del dólar index ya hacia arriba, y este fue el movimiento del oro. Lo voy a poner también en gráfico de 4 horas, ahí, perfecto. Y este fue el movimiento del oro. O sea, hoy día la verdad, si ustedes dicen se movió fuertemente a la baja, la verdad es que lo único que hizo fue volverse a esta zona de resistencia para seguir subiendo. Acá la zona aproximadamente de los 1976 aproximadamente viene siendo una resistencia de corto plazo. Entonces se rompe con los datos positivos de Estados Unidos, cae al nivel de ruptura, deja un poco de sombra y sigue todavía en estos niveles. ¿Ya? Entonces aquí podríamos ver todo el escenario, o que siga cayendo a la zona aproximadamente de los 1950, o que se mantenga en esta zona, ¿cierto?, para ir a buscar de nuevo la zona de los 2011. En lo particular, yo creo que el oro debe seguir subiendo, pero muy decisivo, y insisto, va a ser también, y en general, las monedas majors y el oro tienden a tener movimientos medio errados a días previos al dato de empleo no agrícola en Estados Unidos. Así que también es un dato a considerar el dato de empleo no agrícola en Estados Unidos, porque el oro, digamos, si estos datos salen muy buenos, el oro perfectamente podría retroceder, o si los datos en Estados Unidos salen buenos, ¿cierto? Perdón, si salen buenos, el oro retrocede; si en Estados Unidos salen malos, el oro debe seguir alcista. A mi juicio, ¿cierto? Rompió zona de resistencia de corto plazo, está haciendo pullback, para mí todavía la tendencia sigue intacta. Ya no ha habido un cambio de tendencia. Ahora, los movimientos y los tramos, si ustedes se fijan, del oro son súper amplios, entonces que se devuelva a soporte o que suba resistencia es súper, súper significativo, así que yo ahí, a modo de estrategia, si van a abrir volúmenes grandes, ir a buscar un par de dólares, ¿cierto? Y cerrar, tomar la utilidad, y no dejarlo tanto tiempo volátil, justamente por estas variaciones que tiene de forma tan importante.
Y si hay que ir a buscar, por ejemplo, los 2000, los 2050, bueno, ahí tener abierto volúmenes que no sean tan relevantes para mi patrimonio, cosa de que si se mueve 20, 30 dólares no me signifique una pérdida tan importante. Así que a modo de estrategia, ¿cierto? Si quiero aprovechar unos 7 dólares, 10 dólares en el oro, con un apalancamiento relativamente importante para cada cuenta, perfecto, pero si yo con ese mismo volumen grande quiero esperar movimientos muy importantes, no se lo recomiendo porque el oro, como ustedes ven, ¿cierto? Fácil, tiene alrededor de 30, 40 dólares que lo van separando de su soporte de resistencia. Vamos a realizar preguntas que hay hartas. Acá me dicen, en los 1985 hicieron, bueno, acá los invito a leer el informe semanal. Si ustedes me permiten, vamos a pasar a revisar nuestra página web, que es muy relevante este tipo de cosas porque hoy día nosotros los instrumentos más sexys ya lo estamos dejando en este webinar y que hacemos los lunes, ya, y también un informe que es prácticamente los webinars que hacemos los lunes. Si ustedes nos vamos al final de la página a blog, se encuentran con los informes diarios, el calendario de webinars y el informe semanal que lo tenemos acá. Entonces, en el informe semanal, justamente, bueno, ahí les invito a leer porque aparecen todos los mercados que nosotros tenemos disponibles, los 6 mercados, seleccionamos los instrumentos más sexy, los que podrían tener más movimiento en la semana. Y hace ya mucho rato seguimos analizando muy de cerca el oro, así que nos vamos ya a los commodities. Y el oro. Ya el oro, acá justamente tenemos estos movimientos de corto plazo. Entonces, yo los invito a leer porque a veces, justamente en estos informes es donde nosotros damos las visiones de cuáles son los tramos en los cuales se puede mover. Entonces, en este caso, compré en los 1985, que de repente puede ser casi la mitad de estos canales, y yo ahí las aconsejo dejar órdenes pendientes en caso de ruptura o no de algunos niveles que uno podría entrar a un mejor precio y ya con una ruptura más técnica. Hoy día las noticias nos van a llevar a movimientos que hay que primero entender en qué canales nos movemos. Entonces, en este caso, si me informan que entraron en los 1985, y es justamente cuando ya estaba casi rompiendo la resistencia, y la resistencia hoy día más o menos en la zona de los 1975. ¿Ya? Y yo en lo particular todavía la dejaría abierta, considerando que todavía se sigue apoyando en esta zona. Ahora, si ya empezamos a ver los 1965 y 1960, claramente nos podríamos ir de nuevo a los 1950. Entonces, yo de momento, por las preguntas específicas que me están haciendo, yo la verdad que la dejaría, le pondría obviamente mi take profit en la zona aproximadamente de los 2000 y sí o sí un stop loss, idealmente por debajo de la sombra que dejó hoy día la cotización del oro. Entrar bien o entrar mal, bueno, ahí si se entiende de que esta es la zona de resistencia, la verdad que la caída desde los 1985 hasta ahora es parte de un pullback. Yo la verdad todavía no estaría asumiendo pérdida, considerando de que todavía se sigue manteniendo la tendencia y todavía estamos más o menos por encima de la resistencia. Ya, acá muy buena pregunta. ¿Cómo saber si se respeta o no la ruptura? Idealmente, ya, y yo en lo particular siempre espero que haya, y esto es como regla universal, la verdad, idealmente esperar a que el día cierre por encima de X nivel y que al día siguiente siga abriendo por encima de ese nivel. Uno ya podría estar hablando ahí de que hubo ruptura. Entonces, si nos vamos a esa regla en específico, vemos de que ya hay 3 velas, ya, o 3 días, mejor dicho, 3 días, porque estoy viendo un gráfico diario, en donde la cotización sigue por encima del nivel de ruptura. Ahora, ¿cuándo se podría reversar esto? Bueno, cotice por debajo de los 1950, se nos podría estar reversando esta especie de triángulo. Y acá, ¿en qué niveles entraría? Bueno, la verdad que yo entré anoche cuando estaba rompiendo la resistencia, ya me tocó el stop porque lo dejé ahí un poquito holgado, me sacó. ¿Y en qué nivel la verdad entraría? Y volvería a entrar a estos niveles, la verdad. Yo hoy día tengo posturas más alcistas, ya obviamente si ya se ve de que sigue cayendo, uno ya estaría en short, pero acá la caída de hoy, esta sombra, las sombras son muy importantes, las sombras van
dejando algunos niveles de soporte y resistencia. Entonces, esta zona de acá, ¿cierto? Sabemos que fue el mínimo del último rato. Entonces, acá idealmente serían los stops. Yo en lo particular esperaría nuevamente la zona de los 1980 para entrar. Ya específicamente los 1980 me gusta, puede ser un número cerrado, psicológico, para irme con compras hasta la zona de los 2000. Yo para mí ese sigue siendo mi objetivo y la sombra de hoy la verdad que nos da señales de dónde podríamos dejar el stop loss. Ahora, si operamos en el corto plazo, en gráficos de una hora, bueno, que los gráficos, las velas de una hora vayan siendo más o menos nuestras brújulas para poder definir hasta dónde vamos o no. Hoy por hoy se sigue manteniendo relativamente una tendencia alcista, obviamente aquí con máximo y mínimos, pero más o menos se podría decir de que intentó romper, pero al parecer sigue alcista. Ya, acá me estaban haciendo preguntas, las cuales ya se respondieron. Claro, aquí me estaban diciendo cuál es la acción relacionada al oro. Bueno, hay una acción de minera de oro, que es la acción de Gold. Ya, si voy aquí a usar voy a enseñarle un mini truco para buscar algunos activos. Se tiene que escribir exactamente el mnemotécnico. ¿Ven mi mouse? Yo lo posiciono acá, donde está la fecha más o menos, doble clic y se me genera un cuadrito, entonces la acción de Gold empieza con asterisco, Gold, ¿cierto? Y esta es la minera, ya Barrick Gold es una empresa minera de oro, así que claramente el precio de oro le impacta de forma potente, así que esta vendría siendo una alternativa un poco más, comillas, suavizada para ver el precio. Hoy día, si les tinca, por supuesto, se ve que tenemos acá una zona de resistencia muy marcada y también ha servido como zonas de piso. Por lo tanto, mantener un stop loss más o menos en esos niveles para ir a buscar estos últimos máximos cercanos, vamos a marcarlo, a los 31, o sea, ir a buscar más o menos nuevamente ese nivel con un stop loss que no sea más allá de los 28, se podría ver atractivo. Y si nos fijamos gráficamente, ¿cierto? Riesgo versus retorno, se ve atractivo al operario. Así que sí. Acá llegaron un poco tarde y dijeron si ya habíamos visto la relación del dólar index, ¿cierto? Con el oro, sí. Sabíamos que el dólar index históricamente ha tenido un comportamiento inversamente con el oro, específicamente ¿por qué? Y aquí lo vamos de nuevo a repetir a modo de resumen. Si yo compro bonos del tesoro, que es en activos de refugio, tenemos oro y bonos del tesoro, digamos, como los más icónicos, porque también el dólar yen es un activo de refugio. Así que si nos vamos a los más icónicos, tenemos los bonos del tesoro y el oro como activos de refugio. Y ambos son sustitutos, es decir, o el mercado se inclina por uno o por otro. ¿Vale? Entonces, para comprar bonos del tesoro, uno necesariamente tiene que comprar dólares, adquirir dólares. Y por eso se dice que el dólar index y el oro tienen comportamientos inversamente proporcional. Así que si conocemos noticias que son positivas para la economía norteamericana y hacen subir al dólar index, necesariamente el oro, por un efecto cierto de movimientos históricos como el cobre, el dólar peso o el oro del franco suizo, etcétera, ¿cierto? Por fundamentales se mueven de forma inversa. Y es por esa razón, ¿cierto?, que hoy día los datos de Estados Unidos salieron más fuertes, digamos, más sobre la expectativa, ¿cierto? Y eso hizo de que el dólar index avanzara un poquito y el oro, ¿cierto?, retrocediera otro poco más. Perfecto, aquí me están preguntando por Walmart, y Walmart tenemos como mnemotécnico. Si ahí me ayudan internamente, se los agradecería. Vamos a revisarlo en nuestra página web, que lo vemos mucho más fácil, ¿cierto? Si yo acá en mi página web, nos vamos nuevamente al aspecto operativo. Gracias, ahí ya me lo dijeron por interno. Muchas gracias. Vamos a revisar entonces, pongo entonces el asterisco y vemos Walmart, y acá muy atractivo porque se hizo una figura de continuación de tendencia. Veníamos con mucha volatilidad, pero veníamos tendencia alcista, 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 ¿cierto? Acá se rompe esa resistencia que era muy, muy relevante. De hecho, que se venía
se venía inclusive hasta haciendo una especie de banderín. Para mí hoy día es el soporte, por lo tanto, si alguien quisiera entrar con compras, habría que ajustarle un poco más considerando que es el nivel de soporte más. Entonces, si cae, yo prefiero que me saque tempranito y engancharme más abajo, que para mí los 133 es el soporte más relevante hasta el momento. Ya esta zona de ataque, justamente donde hoy día abre la acción, podría ser un buen soporte para acción de Walmart, pero acá, si nos fijamos, nos vamos aquí, esta figura me gusta mucho. Esta figura me gusta mucho, ya si nos vamos un poco a la amplitud, parece que la verdad que ya llegó a la amplitud. Vamos a dibujar, ¿cierto? Este es el mástil, lo proyectamos, ¿cierto? Desde acá y hoy día prácticamente va a buscar a la perfección esta amplitud, que es justamente donde estamos ahora. ¿Qué esperar de Walmart? Vamos a ver si es que respetan algunos niveles de Fibonacci para poder hacer Fibonacci expansión, ¿ya? Pero acá no hay ninguna ruptura relevante de directriz. Tal vez podría ser esta de acá. Vamos a revisar. Inicio de tendencia, más o menos acá, ¿cierto? Fue el fin de tendencia y justamente la caída respeta un nivel de Fibonacci. Así que en este caso, lo quiero marcar primero, este fue el inicio de la tendencia, podríamos decir que este fue el fin de la tendencia y esta es la corrección que justo respeta un nivel de Fibonacci. Si la corrección no respeta la Fibonacci, no podríamos hacer este siguiente ejercicio que es Fibonacci expansión. ¿Vale? Entonces, ahí que Harold está preguntando, vamos con Fibonacci expansión. Entonces, ¿qué hacíamos? Inicio, tendencia, fin de tendencia, y esto lo ajustamos a la corrección. Y acá nos da los siguientes niveles de Fibonacci que podría ir a buscar la acción. El primero, que son los 128, ya llegó. El segundo nivel, que son los 146, es donde estamos ahora. Y el siguiente nivel de Fibonacci que nos dice aproximadamente son la zona de los 170. Entonces uno podría decir, bueno, si nos seguimos manteniendo por lo menos sobre la zona de los 140, podríamos ir a buscar la zona de los 170. Si cae por debajo de la zona de los 140, para mí, ya a mi juicio, la zona aproximadamente de los 132 podría ser nuevamente un precio atractivo de compra. Súper. ¿Más duda o consulta para que aprovechemos la hora que tenemos? Nos quedan 10 minutos. Euro dólar, me preguntan también por acá. Súper. Vamos a revisar el euro dólar, muy relevante, como les comentaba, para esta entrega de resultados del día viernes. Y aquí me gusta mucho el euro al alza. Ya yo hace tiempo les vengo diciendo que me gusta el euro alcista. Aquí tenemos un par de razones. Si nos vamos a lo que es política monetaria, la zona euro tiene, bueno, la zona euro hace ya bastante tiempo ha estado bastante deteriorado y ya es sabido, después de su plan de estímulos históricos, ya hace muchos años que no se lograba ver que todos los líderes de la Unión Europea se pusieran de acuerdo para un plan de estímulos monetarios. Y eso en general fue bastante positivo para la región. Y si nos vamos como a esta especie de política monetaria, ¿cierto? Hoy día Estados Unidos tiene mucho más espacio para, comillas, para bajar la tasa, y ya lo he demostrado, que la zona euro. Entonces, bajo esos escenarios que ya se han demostrado durante la semana pasada, es que el dólar americano podría verse más debilitado que el mismo euro. Por favor, háganme todas las preguntas, que aquí me están hablando. No hay problema, háganme todas las preguntas que quieran. Así que en ese sentido es uno de los primeros objetivos, ¿cierto? Y además, en términos de sorpresa económica, ambos andan muy parecidos, no hay mucha diferencia. Así que, y también por temas de socios comerciales, hoy día, bueno, China es el principal socio comercial de tanto de Estados Unidos como de China. Por lo tanto, ahí podrían haber menos conflictos entre Europa que los que podrían haber con Estados Unidos, así que también ahí se ve más favorable el mismo euro. Y ya hemos visto, ¿cierto?, que acá el dólar index sigue debilitando, por lo tanto, el dólar index es una canasta que se compara el dólar americano con las principales monedas, y dentro de esas principales monedas, como antes habían otras monedas en la zona de euro y después se generó el mismo euro que lo engloba a todas, es por esa razón que hoy día el euro pondera casi el 60% del índice. Entonces, cuando el dólar index sube, el euro cae y viceversa.
¿ya? Rompió ya zonas de resistencia, me quiero ir a un gráfico diario y achicarlo bien, porque aquí veníamos con una tendencia, voy a eliminar todas estas cosas, aquí veníamos con una tendencia bajista claramente y uno acá le podría hacer retroceso Fibonacci perfectamente el euro dólar. Entonces yo le hago un retroceso de Fibonacci, ya pasó para mí todos los niveles y hoy día para mí ya estaría haciendo una especie de banderín al alza y me encanta mucho ir a buscar técnicamente por lo menos esta zona de acá, el soporte de este nivel de lateralización. Y este soporte específicamente nos da aproximadamente la zona de los 2.22. Este último máximo de acá, ¿cierto? Probablemente es el primer techo en el que se encuentra el euro dólar, que son aproximadamente los 1.20. Si los datos en Estados Unidos defraudan, estos niveles perfectamente se podrían alcanzar en el corto plazo, me refiero una semana, 2 semanas como mucho perfectamente se puede dar. Ya, ahora, si los datos salen más o menos mixtos, podemos seguir en estos canales y aquí sí que le hago un poco de zoom, en donde ya sabemos que rompió la zona de los 1.18.9. Por lo tanto, si cae a esos niveles, y a mí me gusta para comprar, y si lo rompe hacia abajo, obviamente a aplicar stop loss, porque ya en los siguientes niveles a buscar vendría siendo los 1.17, y los 1.17 se ve súper atractivo para seguir comprando. Acá en el euro estábamos viendo, ¿cierto?, esta especie de, también de una especie de banderín, figura de continuación de tendencia, y aquí es cuando ya prácticamente se rompe y uno, si nos vamos justamente a la parte más técnica, ¿cierto?, considerando que más o menos desde acá está la tendencia alcista, yo lo proyecto al alza, me quiero alejar un poco más, y aquí casi ya la amplitud nos da esos niveles de la resistencia de este último canal lateral. Yo creo que esta zona, esa antigua zona, podría ser los siguientes objetivos, y de acuerdo a cómo salgan los datos, o retrocedemos a niveles de piso, que me encanta para comprar, o ya seguimos de largo. Yo entraría a largo, stop loss acotados, pero considerando que el día previo a los datos de empleo en Estados Unidos se va a estar probablemente moviendo como loco, al igual que el oro. Así que tienen igual varios días, los que están en oro, los que están en dólar y en euro dólar, bajar un poco los lotajes para no estar tan expuestos a la noticia. Vamos rápidamente al Nasdaq. A grandes rasgos, digamos, a Flori, Nasdaq me encantaba alcista. Hoy día, la verdad que era lo mismo si hay vacuna o no hay vacuna. Las tecnológicas ya se quedaron y van a ser, para mí el tema de la pandemia es como el puntapié, digamos, para que este tipo de empresas tuviesen mucho más vuelitos, por así decirlo, ¿ya? Acá en expansión yo ya he hecho Fibonacci expansión, ya la verdad que estamos en puros niveles máximos, y aquí mi recomendación es ir a buscar los ceros, ¿ya? No tenemos más data, si vamos a Fibonacci expansión, la verdad que ya casi llegamos a todos los niveles, bueno, aquí no aplica, así que vámonos ya a los ceros. Hoy día tenemos la zona de los 12.000 aproximadamente como el nivel de piso más psicológico, ¿cierto? Así que mientras sigamos por encima de esos niveles, totalmente alcista, cualquier tipo ya de caída de esos niveles lo podría hacer caer bastante, ya por lo menos un 50% de todo este impulso que ha tenido, o apoyarse en esta directriz. Cada vez que el precio se aleja del promedio, da un poco más de vértigo porque las caídas podrían ser muy relevantes, pero para eso existe el stop loss. Yo siempre voy poniendo un stop bien acotado, cosa que si hay ruptura, que te salga rápidamente el mercado y esperar el mejor precio para entrar nuevamente. Hoy por hoy los 12.000 para mí sería un buen, la zona de los 12.000 sería un buen stop, siempre lo dejo yo un poquito más abajo de las zonas en donde ha llegado, y acá ya me iría a los 12.400, 12.500 y así sucesivamente a los dobles ceros, que en general son los niveles más atractivos para la renta variable. Tesla y Apple. Tesla y Apple, ¿cierto? Después de su split, han seguido relativamente subiendo. Vamos a revisar primero Tesla, ¿cierto? Este gráfico de un minuto. Vamos a revisar. Todavía los gráficos no se ajustan, pero lo van a hacer eventualmente. Ya es muy probable que hoy día todos los gráficos, tanto de Tesla como de Apple, ya se ajusten a los precios del split, que fueron de 4 y de 5 respectivamente. Entonces, acá yo le daría un poco más de espacio. Tenemos más o menos la zona de los 435, 440 como zona aproximadamente de soporte de corto plazo. Y yo la verdad creo que aquí perfectamente podríamos ir a buscar los 550 al alza del corto plazo.
Para mí, tengo una visión bastante alcista de Tesla, al igual que Apple. También considerar que las empresas cuando hacen split son empresas icónicas, son empresas que son bien poderosas ya en el mercado. Este gráfico de un minuto, y en un minuto en Apple, digamos, podríamos decir que la zona de los 130, más o menos 132, podría ser un buen nivel de stop, ¿cierto? Para esperar ya por lo menos la zona de los 200. Siempre los ceros, los dobles ceros son súper atractivos, así que en esas dos acciones yo más o menos iría a buscar esos objetivos. Vamos a revisar Ethereum, ya, quedan 3 minutos, nos podemos quedar un ratito más. Vamos a revisar Ethereum, ya, aquí voy a poner esto acá. Ethereum subiendo de una forma bien importante. Hoy día las criptomonedas, la verdad, que han llegado ya para consolidarse. Y aquí tenemos, igual que el Bitcoin, ya un piso que es bien relevante, y a partir de eso se ha visto este impulso. Hoy por hoy yo dejaría todavía este nivel como el soporte más relevante. Y claramente estos últimos máximos para mí ya pasan a ser el soporte. Si nos vamos un poquito más conservadores, yo lo pondría aproximadamente acá, que fue donde ya comenzó el impulso más al alza. Historia, ya tenemos historia hacia atrás, entonces nos podemos apoyar en el pasado, y hoy día con Ethereum yo le tengo mucha fe. Ya estamos llegando al primer objetivo, que son los $500. El segundo ya son aproximadamente los 560. Y después de eso tenemos la zona de los 600 al alza. Para mí, la verdad, yo no esperaría un precio específico para entrar. Me gustan los precios actuales, stop obviamente acotado, pero me gusta Ethereum para seguir alcista, así que para quien me hizo la pregunta, totalmente cierto, seguir en largo en ese tipo de acciones. Entonces, bueno, ustedes saben que este webinar queda grabado ya en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, que hace ustedes nos siguen en nuestras redes sociales, ¿cierto? Acá nos vamos a YouTube y van a encontrar todos los webinars y workshops que también hemos hecho a lo largo, así que los invito, ¿cierto?, a que puedan ingresar acá, vean esta reproducción. Para aquellos que les gusta la parte técnica y quieren seguir profundizando aún más, tenemos una playlist con indicadores técnicos que yo siempre los recomiendo, que se llama Indicadores Técnicos. Ya está en lista de reproducción, indicadores técnicos, y una playlist con 10 indicadores que se explican en breves minutos de cómo se usan, ¿cierto? Y para qué nos van sirviendo, para que los dejo ahí cordialmente invitados para que vayan inspeccionando. Ustedes en YouTube ponen Capitaria o directamente, ¿cierto?, en nuestra misma página web presionan el icono de YouTube y los llevan a nuestro canal. Y antes de finalizar Bitcoin, ya que estábamos con Ethereum, la verdad que el mismo movimiento, o los mismos fundamentos, mejor dicho, si nos vamos a Bitcoin, el mismo movimiento tiene aquí un soporte muy marcado, que ya lo ha respetado, ¿cierto?, que esta zona de acá. Así que mientras siga por encima de los 11.100 aproximadamente, yo seguiría largo en Bitcoin, teniendo como objetivos por lo menos la zona de los 13.100, 13.200, que son estos antiguos niveles de resistencia y también de soporte en el pasado. ¿Vale? Entonces, le agradezco de verdad la participación, muchas preguntas, así que lo próximo para que sigamos viendo mercado y revisar todos los días. Nosotros damos o hacemos una charla de mercado, a las 8:40 comienzan, para que se puedan conectar a través de YouTube. Ya también lo pueden revisar, si no se pueden a esa hora por ese motivo, lo pueden revisar más tarde porque queda todo grabado en nuestro canal. Así que los invito a conectarse, a seguir participando, y cualquier duda o consulta, por favor, nos las pueden hacer llegar a hola@capitaria.com o directamente a mi correo, que es desde Gabriela, gmellado@capitaria.com. ¿Vale? Que tengan un excelente inicio de semana. Mucho ojo las operaciones del día jueves, no estar tan apalancados para la noticia del viernes, que de acuerdo a cómo salgan los datos podrían generar mayor volatilidad. Y hoy día, ¿cierto?, las declaraciones de nuestro Banco Central, para saber cómo sigue la política monetaria acá en Chile. Que tengan una linda semana y nos vemos.